En 1892, en el corazón de la dehesa extremeña, Isadora enfrentó el desprecio de un pueblo entero en Solana de Piedra, un lugar donde la superstición pesaba más que la propia vida. Durante 22 años, su existencia fue un laberinto de susurros, miradas de reojo y una soledad tan densa que casi podía tocarse. La llamaban la loca de la Solana, porque desde niña veía lo que otros no podían, los ecos de almas que se negaban a abandonar la tierra. Su don, o su maldición, la había condenado a vivir en los márgenes, a ser un fantasma entre los vivos, trabajando en lo que podía, soportando en silencio el miedo que su mera presencia inspiraba en los demás. La gente se santiguaba a su paso, las madres escondían a sus hijos, y los jornaleros culpaban a su mal de ojo de cualquier desgracia, desde una cosecha pobre hasta una tormenta inesperada. Ella, por su parte, solo anhelaba la paz, un instante de normalidad en un mundo que la había etiquetado como un error de la naturaleza. Vivía con el miedo constante a sus propias visiones, que llegaban sin aviso, fragmentos de dolor y pena ajenos que se apoderaban de su mente. Pero la vida, que ya era un castigo diario, estaba a punto de volverse insoportable. Una visión aterradora, más nítida y persistente que ninguna otra, comenzó a acosarla. Una verdad que nadie quería escuchar y que la obligaría a elegir entre su propia seguridad y la vida de un hombre que la despreciaba. ¿Cómo puede una persona soportar el peso del mundo sobre sus hombros cuando cada intento por levantarse es castigado con más desprecio? ¿De dónde se saca la fuerza para seguir adelante cuando incluso el amor de tu propia familia está condicionado por el miedo al que dirán? La historia de Isadora no es solo la de una mujer atormentada por visiones, sino la de una lucha titánica por la dignidad en un entorno diseñado para arrebatársela. Es el relato de cómo la mayor debilidad de una persona puede convertirse, por pura desesperación, en su arma más poderosa. Antes de revelarte cómo la humillación más cruel se convirtió en el motor de su coraje y cómo una voz que todos ignoraban se preparaba para desvelar una traición mortal en las más altas esferas del poder local, déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos acompañas y suscríbete al canal. Créenos, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que obligó a un pueblo entero a cuestionar la diferencia entre la locura y la verdad, demostrando que a veces las únicas voces que importan son las que nadie más se atreve a escuchar. Sigue con nosotros para descubrir el momento exacto en que Isadora decidió que su silencio ya no era una opción, aunque hablar le costara absolutamente todo lo que tenía, que ya era casi nada. El verdadero infierno para Isadora comenzó cuando las visiones dejaron de ser susurros confusos del pasado y se convirtieron en una advertencia clara y aterradora sobre el futuro. La figura espectral de la difunta duquesa de Alburquerque, fallecida un año atrás en circunstancias que todos aceptaron como una enfermedad repentina, empezó a manifestarse con una insistencia insoportable. No era una presencia pacífica, su espíritu estaba cargado de angustia y urgencia. Le mostraba a Isadora imágenes fragmentadas, pero brutalmente claras. Un pequeño frasco de cristal oscuro, de esos que guardan venenos potentes e indetectables. La pluma de un hombre firmando un documento que cedía el control de las tierras ducales. Y la sombra de una figura familiar, un hombre de la más absoluta confianza del duque, sonriendo con una frialdad que helaba la sangre. Isadora no entendía de política ni de herencias, pero comprendía el lenguaje universal de la traición. La duquesa no había muerto por causas naturales, había sido asesinada, y el mismo destino le esperaba a su viudo, el duque, un hombre autoritario y escéptico que la consideraba poco más que una campesina con la mente trastornada. La carga de este conocimiento era aplastante. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del duque, pálido y sin vida, y sentía la urgencia de la duquesa empujándola a actuar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía una paria, una loca, cruzar las puertas del palacio y advertir al hombre más poderoso de la comarca de que su vida corría peligro por culpa de una visión fantasmal? En la pequeña y humilde casa de piedra que compartía con su madre, el aire se había vuelto irrespirable. Doña Elvira, una mujer consumida por el trabajo, la devoción religiosa y una vergüenza perpetua, vivía la condición de su hija como una cruz personal. Amaba a Isadora con una ferocidad protectora, pero ese amor estaba envenenado por el miedo. Cada vez que Isadora murmuraba para sí misma o se quedaba con la mirada perdida, su madre la sacudía suavemente, suplicándole con los ojos llenos de lágrimas:
Hija, por el amor de Dios, contrólate. ¿Quieres que nos echen de aquí? ¿Quieres que acabemos pidiendo limosna en el camino? Para doña Elvira, el mayor peligro no eran los espíritus, sino los vivos. El qué dirán era un tribunal implacable que ya las había condenado. Cuando Isadora, en un arrebato de desesperación, intentó contarle lo que la duquesa le estaba mostrando, la reacción de su madre fue de pánico absoluto. Le prohibió terminantemente volver a mencionar el tema, la obligó a rezar 3 rosarios seguidos y colgó una rama de olivo bendecido sobre la puerta. «Son tentaciones del diablo, hija mía», le decía, con la voz temblorosa. El maligno quiere usar tu debilidad para traer la desgracia sobre esta casa. La soledad de Isadora se hizo entonces abismal. No solo el pueblo la rechazaba, ahora el único refugio que le quedaba, el amor de su madre, se había convertido en otra jaula, una construida con el miedo y la negación. Estaba atrapada entre una verdad mortal que la ahogaba y el terror de su única familia. Fuera de su hogar, la situación era aún más hostil. El desprecio del pueblo no era pasivo, era una agresión constante y deliberada, a menudo liderada por don Mateo, el capataz del duque. Un hombre de pocas luces, pero de gran crueldad, que disfrutaba ejerciendo su pequeño poder sobre los más débiles. Para él, Isadora era el blanco perfecto. Se burlaba de ella en público, imitando sus gestos ausentes o gritándole preguntas sobre sus amigos los fantasmas, para provocar la risa de los demás jornaleros. Sus acciones validaban el rechazo colectivo. Un día, mientras Isadora lavaba la ropa en el río, don Mateo pasó con sus hombres y con una sonrisa maliciosa arrojó una piedra al agua cerca de ella, salpicándola de lodo. «Cuidado, no vayas a asustar a los peces con tu cara de loca», gritó, y las carcajadas resonaron en la orilla. Isadora no respondió, simplemente se encogió, apretando la ropa mojada contra su pecho, sintiendo como las miradas de las otras lavanderas se clavaban en su espalda, una mezcla de lástima y alivio por no ser ellas el objeto de la humillación. Cada incidente como este era una pequeña muerte. La aislaba un poco más, reforzando la narrativa del pueblo. Ella no era una persona, era un problema, una anomalía que debía ser contenida o ignorada. Esta atmósfera de opresión constante era el telón de fondo de su dilema. ¿Cómo esperar que estas mismas personas, que se reían de su dolor diario, pudieran creer una historia tan increíble como la que los fantasmas le contaban? Cada burla, cada mirada de desdén, era un muro más que se levantaba entre ella y la verdad que necesitaba desesperadamente compartir. Agotadas todas las esperanzas de ser comprendida en su entorno inmediato, Isadora tomó la decisión más difícil de su vida: buscar ayuda en la única institución que en teoría debía acoger a las almas atormentadas. Se dirigió a la iglesia para hablar con el padre Anselmo. El párroco era un hombre mayor, de mirada cansada, que a diferencia de otros, nunca la había tratado con crueldad abierta. A veces, durante la misa, Isadora sentía su mirada compasiva sobre ella, un fugaz reconocimiento de su sufrimiento. Aferrándose a esa pequeña brizna de esperanza, esperó a que la iglesia quedara vacía y se acercó a él en la sacristía. Con la voz entrecortada por el miedo y la urgencia, le contó todo: las visiones de la duquesa, el veneno, la traición inminente. El padre Anselmo la escuchó en silencio, con el rostro impasible, sus dedos jugueteando con las cuentas de su rosario. Cuando Isadora terminó, el silencio que siguió fue pesado y desolador. El sacerdote suspiró y sus palabras, aunque pronunciadas con un tono suave, fueron un golpe demoledor. «Hija mía», dijo, evitando mirarla a los ojos, «tu alma está en un estado de gran agitación. Estas visiones no son de Dios, son pruebas, o peor aún, engaños del enemigo para sembrar la discordia. Acusar a un hombre de la nobleza de algo tan grave basándose en esto sería una locura y un pecado mortal de difamación. Le aconsejó rezar, hacer ayuno y no volver a hablar de ello con nadie. Confía en la providencia divina, Isadora, y aléjate de estas fantasías». Al salir de la iglesia, el sol de la tarde le pareció más frío que nunca. La última puerta se había cerrado. La iglesia, el pueblo, su propia madre, todos le habían dado la espalda. Estaba completamente sola con su terrible secreto.
La certeza de que nadie la creería se solidificó, convirtiéndose en un peso de plomo en su corazón. El regreso a casa desde la iglesia fue un calvario silencioso. Cada paso sobre la tierra seca, un eco del portazo que el padre Anselmo le había dado en el alma. La esperanza, esa frágil llama que había protegido contra el viento del desprecio durante años, se extinguió por completo. Isadora ya no solo se sentía sola, se sentía sentenciada. El conocimiento que la atormentaba se había transformado en un veneno que corría por sus propias venas, aislándola de la última institución que creía que podría ofrecerle consuelo o, al menos, escucha. En los días que siguieron, un velo de apatía cayó sobre ella. Sus movimientos se volvieron lentos, mecánicos. La comida le sabía a ceniza y el sueño era un campo de batalla del que despertaba más exhausta que al acostarse. Las visiones de la duquesa ya no eran intermitentes, se habían convertido en una presencia constante y febril. El espíritu, sintiendo la desesperación de Isadora y el tiempo agotándose, se volvió más insistente, casi agresivo. Le mostraba el rostro del duque en su lecho de muerte, la piel cerúlea, los ojos abiertos y vacíos. Le hacía oler el aroma amargo de las almendras que emanaba del frasco y sentir el frío del metal del anillo del traidor. Doña Elvira observaba el deterioro de su hija con un terror creciente. Interpretó su mutismo y su mirada perdida no como una carga de conciencia, sino como la prueba definitiva de que un mal espíritu se había apoderado de ella. La casa se llenó de olor a incienso y romero quemado. Colgó más crucifijos en las paredes y dejaba cuencos con agua bendita en cada esquina, transformando su hogar en una fortaleza contra un enemigo invisible, sin darse cuenta de que la verdadera prisión la estaba construyendo alrededor de su propia hija. La opresión no tardó en desbordar las paredes de su casa para volver a manifestarse en la plaza pública, el escenario de su humillación diaria. Con la cosecha en pleno apogeo, cada par de manos era necesario, e incluso Isadora conseguía trabajo esporádico, aunque siempre bajo la atenta y maliciosa supervisión de don Mateo. El capataz parecía disfrutar de su sufrimiento, viéndolo como una confirmación de su propio poder y del orden natural de las cosas. Una mañana, mientras las mujeres seleccionaban las aceitunas en grandes mesas de madera, don Mateo le asignó a Isadora la tarea de pesar los sacos y anotar las cifras en un libro de contabilidad, un trabajo que requería precisión y una mente clara, dos cosas que sabía que ella no poseía en ese momento. Era una trampa evidente. Acosada por las imágenes de la duquesa y el zumbido constante de la ansiedad, Isadora cometió un error. Omitió un saco en su cuenta. Don Mateo, que la había estado observando desde la distancia, se abalanzó sobre ella con la furia de un depredador. Cogió el libro, lo mostró a todos y gritó: «No solo está loca, ahora también es una ladrona. Intenta robarle al duque en su propia cara». La acusación era absurda, pero efectiva. El murmullo de las otras trabajadoras se convirtió en un coro de reprobación. Nadie la defendió. El miedo a don Mateo era más fuerte que cualquier atisbo de compasión. La arrastró del brazo hasta el centro del patio, le arrebató el jornal de la mañana de las manos y la despidió delante de todos, sentenciando: «No vuelvas a poner un pie en estas tierras. La gente como tú trae la ruina». El paseo de vuelta a casa, con el sol abrasador sobre su cabeza y las miradas de todo el pueblo clavadas en su espalda, fue la caminata más larga y solitaria de su vida. No solo le habían quitado el trabajo, le habían arrebatado públicamente el último vestigio de su integridad. La puerta de su casa se cerró tras ella con un sonido sordo y definitivo, un eco del portazo que acababa de recibir del mundo. El lodo de la humillación, sin embargo, no se quedaba fuera, lo llevaba impregnado en la piel, en la ropa y, sobre todo, en la mirada. Doña Elvira no necesitó preguntar. Vio el rostro de su hija, pálido y vacío, y comprendió que algo se había roto para siempre. No hubo gritos ni recriminaciones, solo un silencio pesado, cargado de una pena tan antigua como la propia dehesa. Esa noche, la cena fue un ritual sombrío, un trozo de pan duro y un caldo aguado que ninguna de las dos pudo terminar. Isadora sentía la mirada de su madre sobre ella, una mezcla de amor incondicional y un miedo atroz a que la locura que todos veían fuera en realidad una verdad devoradora.
El dinero del jornal perdido era más que una cifra. Era la leña para la semana, la harina para el pan, el aceite para el candil. Su despido no era solo una afrenta a su honor, sino una amenaza directa a su supervivencia. En la oscuridad de su cuarto, con el olor a romero quemado flotando en el aire, las visiones de la duquesa se volvieron febriles, casi tangibles. El espíritu parecía alimentarse de su desesperación, mostrándole una y otra vez la sonrisa helada del traidor y el brillo del veneno en la copa del duque. La urgencia era ahora una tortura física. Sentía un nudo en el estómago, que no era hambre, sino la certeza de que el tiempo se agotaba. La humillación de don Mateo, lejos de silenciarla, había avivado un fuego interno, una rabia sorda y una pregunta aterradora. ¿Qué era peor, ser despreciada por decir la verdad o ser cómplice silenciosa de un asesinato? Los días siguientes se arrastraron en una neblina de apatía y ansiedad. Isadora lo salía de casa, y doña Elvira la observaba con el corazón en un puño, rezando novenas que parecían no llegar al cielo. Fue entonces cuando el pregonero del pueblo anunció la gran fiesta anual de la cosecha. Para Solana de Piedra era el evento más importante del año, una noche de música, vino y baile, para celebrar el fin del duro trabajo en el campo, patrocinada por el propio duque de Alburquerque, en los jardines de su palacio. Para Isadora, la noticia fue como una sentencia de muerte. La idea de enfrentarse de nuevo a las miradas, a los susurros, a la sonrisa triunfante de don Mateo en un entorno festivo era insoportable. «No iré, madre», dijo con una firmeza que rara vez mostraba. «No puedo». Pero doña Elvira, movida por un terror ancestral a la exclusión total, le suplicó: «Hija, si no vamos, será como admitir la culpa. Pensarán que nos escondemos, que la acusación del capataz era cierta. Tenemos que ir. Nos quedaremos en un rincón, donde nadie nos vea, y nos marcharemos pronto. Pero tenemos que hacer acto de presencia. Por favor, Isadora, por lo que más quieras». La discusión no fue a gritos, sino en susurros desesperados. Era el choque de dos miedos: el miedo de Isadora a la humillación pública contra el miedo de su madre al ostracismo definitivo. Al final, como siempre, Isadora cedió. No por convicción, sino por el peso del amor y la pena en los ojos de su madre. Iría a la fiesta, pero sentía que caminaba a su propio patíbulo, sin saber que ese escenario de su mayor pavor sería también el lugar de su más inesperada y terrible revelación. La humillación en la fiesta de la cosecha, lejos de ser el golpe de gracia que la hundiera definitivamente, actuó como un catalizador inesperado. Por primera vez en su vida, Isadora sintió que la rabia superaba al miedo. El desprecio de los demás ya no era una herida que la paralizaba, sino un combustible que ardía con una frialdad y una claridad aterradoras. Al día siguiente, con los ojos hinchados por el llanto, pero con una determinación de acero en la mirada, caminó directamente hacia las puertas principales del palacio del duque. No tenía un plan elaborado, solo la fuerza bruta de su convicción. Se plantó frente a los dos guardias que custodiaban la entrada, hombres que la conocían de toda la vida y que habían participado en las burlas de la noche anterior. «Necesito hablar con el duque de Alburquerque», dijo, su voz sorprendentemente firme, sin el temblor habitual. «Es un asunto de vida o muerte». Los guardias intercambiaron una mirada de incredulidad antes de soltar una carcajada sonora y cruel. «Vete a casa, loca», espetó uno de ellos, apoyando la mano en la empuñadura de su espada. «El duque no tiene tiempo para tus cuentos de fantasmas». Isadora insistió, intentando explicar la urgencia, pero sus palabras se perdían en el aire, rebotando contra la indiferencia y el desprecio. Cuando intentó dar un paso adelante, el otro guardia la empujó bruscamente, haciéndola tropezar y caer sobre el polvo del camino. «La próxima vez no seremos tan amables», le advirtió. Mientras se levantaba, sacudiéndose la tierra de su falda raída, comprendió su primera y más importante lección. La verdad, por sí sola, no tenía ninguna fuerza si quien la pronunciaba carecía de poder.
Nadie iba a escucharla. Tendría que obligarlos a ver. Derrotada pero no vencida, Isadora cambió de estrategia. La fuerza bruta había fallado. Ahora necesitaba inteligencia. Se retiró a la colina que dominaba la parte trasera del palacio, un lugar desde el que podía observar sin ser vista, oculta entre los olivos centenarios. Durante los siguientes 3 días, desde el alba hasta el anochecer, se dedicó a estudiar las rutinas de la fortaleza. Su mundo se redujo a ese único punto de observación. Anotaba mentalmente cada detalle, el cambio de guardia cada 4 horas, la llegada del carro de la panadería a primera hora de la mañana, la salida de las lavanderas hacia el río al mediodía, el momento exacto en que los mozos de cuadra llevaban los caballos a beber. Aprendió a distinguir los uniformes de los sirvientes de los de la guardia personal del duque. Se familiarizó con los rostros de los cocineros que salían a tomar el aire y con el sonido de las campanas que marcaban las comidas y las oraciones. El frío de la mañana se le metía en los huesos y el hambre le retorcía el estómago, pero una nueva disciplina se apoderó de ella. Las visiones de la duquesa seguían allí, pero ahora eran un telón de fondo, un recordatorio constante de su misión, en lugar de una distracción abrumadora. Estaba transformando su sensibilidad pasiva en una herramienta de análisis activo. Ya no era la víctima de un don incontrolable, se estaba convirtiendo en una estratega que cartografiaba el territorio enemigo. Cada movimiento que observaba, cada rutina que memorizaba, era una pieza más en el rompecabezas que debía resolver antes de que el tiempo se agotara. Esta fase de observación silenciosa fue su segundo aprendizaje crucial. Para penetrar una fortaleza, primero hay que comprender sus muros, sus puertas y, sobre todo, sus puntos ciegos. Su atención se centró en el grupo de jóvenes sirvientas que llevaban la colada al río, una procesión ruidosa y llena de risas que representaba el único flujo constante de personas que entraban y salían del palacio sin una vigilancia estricta. Reconoció entre ellas a una muchacha llamada Ana, una joven de su misma edad, de mirada bondadosa, a quien rara vez había visto participar en las burlas del pueblo. Isadora esperó su oportunidad y un mediodía se acercó a ella cuando se había quedado ligeramente rezagada del grupo. No le habló de venenos ni de fantasmas, sabía que eso solo la asustaría. En su lugar, apeló a la compasión, tejiendo una mentira piadosa a partir de su desesperada verdad. «Ana, por favor, necesito tu ayuda», le suplicó con la voz quebrada, mostrándole una pequeña medalla de su madre. «Mi tía, que sirvió a la difunta duquesa, está en su lecho de muerte y me ha pedido que le entregue esto a la ayuda de cámara personal del duque, el señor Valentín. Es su último deseo». La historia era plausible, llena de detalles que la hacían creíble. Ana la miró con lástima, debatiéndose entre el miedo a las represalias y el deseo de ayudar. «No puedo, Isadora», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. «Doña Inés, la gobernanta, nos registraría al volver. Si encuentra algo que no es nuestro, nos acusará de robo. Es muy estricta, controla todo lo que entra y sale». Aunque la respuesta fue una negativa, Isadora obtuvo una información de valor incalculable. No era a los guardias a quienes debía temer, sino a la jerarquía interna de los sirvientes, controlada por una gobernante implacable. Su tercer aprendizaje fue que cada organización tiene sus propios guardianes, y a veces los más feroces no son los que portan armas, sino los que defienden el orden desde dentro. Mientras continuaba su vigilancia, un nuevo patrón emergió de entre la monotonía de las rutinas palaciegas, un detalle que heló la sangre de Isadora y al mismo tiempo validó sus peores temores. 2 veces, al caer la tarde, vio a don Ricardo, el primo del duque, salir por una puerta lateral y reunirse discretamente con don Mateo, el capataz, en un pequeño claro del bosque cercano. La elección del lugar era extraña. Estaba lo suficientemente lejos para no ser visto desde el palacio, pero lo bastante cerca para una conversación rápida. El lenguaje corporal de ambos hombres gritaba secretismo. Hablaban en voz baja, con gestos tensos, y don Mateo mostraba una deferencia hacia don Ricardo que nunca mostraba hacia nadie más, ni siquiera hacia el duque en público. Isadora, arrastrándose por la maleza seca, arriesgándose a ser descubierta por cualquier animal o transeúnte, logró acercarse lo suficiente para escuchar fragmentos de su conversación. Las palabras eran inconexas pero ominosas. Después del brindis, nadie sospechará. La recompensa será generosa. No necesitaba escuchar más. La conexión entre el traidor de la nobleza y el matón del pueblo era real y tangible. Esto ya no era solo una visión enviada por un espíritu atormentado.
era una conspiración que estaba ocurriendo en el mundo de los vivos bajo sus propios ojos. Esta confirmación fue una pequeña y terrible victoria. Le dio la certeza que necesitaba para seguir adelante, pero también la aplastó con el peso de la realidad. Su cuarto aprendizaje fue el más desolador. A veces, los monstruos no son fantasmas, sino hombres de carne y hueso que conspiran a plena luz del día, protegidos por el poder y la respetabilidad. Con la certeza de que el plan se ejecutaría durante un brindis en la celebración final de la cosecha, Isadora supo que se le acababa el tiempo. Todas las puertas estaban cerradas, todas las vías de comunicación bloqueadas. Solo le quedaba una opción, la infiltración. Fue entonces cuando un recuerdo de su infancia, una historia que su padre le contaba sobre sus días trabajando en la construcción de las nuevas bodegas del palacio, emergió de las profundidades de su mente como una revelación. Le había hablado de una red de túneles de servicio construidos un siglo atrás para transportar leña, carbón y hielo desde los almacenes exteriores directamente a las cocinas y despensas, evitando así ensuciar los salones nobles. La mayoría de esas entradas habían sido selladas, pero su padre juraba que una de ellas, la que daba a la antigua carbonera, había sido simplemente cubierta con una rejilla de hierro y abandonada al olvido. La idea era una locura, una apuesta desesperada, pero era la única que le quedaba. Pasó toda una tarde explorando el perímetro exterior del palacio, la zona más descuidada y cubierta de maleza. Sus manos sangraban por las zarzas y su ropa se rasgó, pero no se detuvo. Finalmente, oculta bajo una densa capa de hiedra y tierra, encontró lo que buscaba: una rejilla de hierro cuadrada, oxidada por décadas de abandono. Estaba pesada y encajada, pero no sellada. El túnel era su única y aterradora puerta de entrada. Su quinto aprendizaje fue que, a veces, la solución no reside en derribar los muros, sino en encontrar los pasajes olvidados que todos los demás han ignorado. La historia, incluso la de su propia familia, podía ofrecer mapas para los desafíos del presente. La noche antes del banquete final fue la más larga de su vida. El peso de lo que estaba a punto de hacer la aplastaba. Sentada en la oscuridad de su pequeña habitación, el miedo, un viejo conocido, volvió con una fuerza renovada. ¿Y si su padre se había equivocado? ¿Y si el túnel estaba derrumbado o la salida bloqueada? ¿Y si la atrapaban? La imagen de ser encerrada en un manicomio, de no volver a ver a su madre, la aterrorizaba. Por un momento, la duda la consumió por completo. Quizás el padre Anselmo tenía razón. Quizás todo era un engaño de su mente enferma, una fantasía peligrosa que la llevaría a la ruina total. Estaba a punto de rendirse, de dejarse hundir en la resignación, cuando la presencia de la duquesa llenó la habitación. Pero esta vez la visión fue diferente. No hubo imágenes de veneno, ni de traición. Simplemente vio el rostro de la duquesa, lleno de una tristeza infinita, mientras una única lágrima recorría su mejilla espectral. No era una orden ni una advertencia, era una súplica silenciosa, el dolor de una esposa que vería la muerte cernirse sobre el hombre que amaba, a pesar de sus defectos. En ese instante, Isadora comprendió que su misión ya no era sobre probar que estaba en lo cierto, o sobre salvar su propia dignidad. Era un acto de compasión. Tenía que intentarlo, no por ella, sino por el espíritu de aquella mujer y por la vida de un hombre que, aunque la despreciara, no merecía morir a manos de un traidor. Esta epifanía fue su sexto y más profundo aprendizaje. El coraje verdadero no nace de la ausencia de miedo, sino de encontrar una razón más grande que el propio miedo para actuar. Al amanecer del día decisivo, una calma sobrenatural se había instalado en Isadora. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ya no la controlaba. Se movía con una precisión metódica, como si siguiera un guión escrito por el destino. De la pequeña caja de herramientas de su padre, cogió una barra de hierro corta y delgada, lo suficientemente fuerte para hacer palanca en la rejilla. Se envolvió los pies en tiras de tela vieja para que sus pasos fueran silenciosos, y se vistió con las ropas más oscuras que tenía, un vestido marrón raído que la haría casi invisible en la penumbra de los túneles. Cuando estaba a punto de salir, su madre se interpuso en su camino. No hubo súplicas ni recriminaciones. Doña Elvira la miró a los ojos y vio en ellas una determinación que nunca antes había conocido, una fuerza que no provenía de la locura, sino de una convicción inquebrantable. Entendió que no podía detenerla. Sin decir una palabra, entró en la cocina y volvió con un trozo de pan envuelto en un paño y un pequeño odre de agua. Se lo entregó a Isadora, sus manos temblorosas rozando las de su hija. Fue un gesto de rendición, de amor y de despedida. Una bendición silenciosa para una misión suicida.
Isadora asintió, con los ojos llenos de lágrimas que no se permitió derramar. Salió de la casa al amparo de las últimas sombras de la noche, dejando atrás la única vida que había conocido. Ya no era la joven asustada que huía de las miradas del pueblo. Era una mujer con un propósito, armada con una barra de hierro, un trozo de pan y una verdad terrible que estaba dispuesta a revelar, costara lo que costara. El viaje a través de las entrañas de la tierra fue un descenso al corazón de sus propios miedos. El túnel, apenas lo suficientemente ancho para que pasara de lado, olía a humedad, a tierra muerta y a un olvido de siglos. El aire era gélido y espeso, y el único sonido era el de su propia respiración entrecortada y el ocasional correteo de ratas en la oscuridad. Un sonido que le erizaba la piel y la obligaba a seguir adelante, empujada por un terror mayor que el que tenía delante. La barra de hierro se le clavaba en la espalda y el pequeño odre de agua golpeaba su cadera con cada paso torpe. Se guiaba a tientas, con una mano siempre en contacto con la pared de piedra, áspera y cubierta de un limo resbaladizo. Recordaba las palabras de su padre, un eco lejano en su memoria. El túnel se bifurca una vez, hija. Toma siempre el camino que desciende. Cuando llegó a la bifurcación, la duda la asaltó como una ráfaga de viento helado. ¿Y si se equivocaba? ¿Y se acababa en un callejón sin salida, enterrada viva bajo el palacio? Fue la presencia de la duquesa, una frialdad palpable en el aire a su izquierda, la que guió su elección. Siguió el camino descendente, sintiendo que no estaba sola en aquella tumba de piedra. Tras lo que pareció una eternidad, una leve corriente de aire y un olor a vino y leña quemada le indicaron que estaba cerca. Finalmente, sus dedos tropezaron con los peldaños de una escalera de caracol. Subió con el corazón en la garganta, empujó una trampilla de madera podrida y emergió, cubierta de polvo y telarañas, en el silencio de la bodega del palacio. El sonido sordo de la fiesta, allá arriba, era el latido de un mundo al que estaba a punto de enfrentarse. Salir de la bodega fue como ascender de la tumba al caótico mundo de los vivos. Se encontró en un laberinto de pasillos de servicio, un universo paralelo al lujo de los salones que bullía con una energía frenética. El calor y el estruendo de las cocinas la golpearon primero, un torbellino de gritos, el choque de ollas y sartenes y el olor abrumador de carne asada, especias y sudor. Sirvientes con los rostros enrojecidos por el fuego corrían en todas direcciones, cargando bandejas de plata y jarras de vino, demasiado ocupados en su propia urgencia para notar la figura sombría que se deslizaba por las paredes. Isadora se movía con una agilidad nacida del pánico y la observación. Recordaba el mapa mental que había trazado desde la colina, las rutas de los sirvientes, los puntos ciegos. Se escondió detrás de una pila de barriles de cerveza mientras un grupo de mozos pasaba discutiendo a gritos, y luego se escabulló por un pasillo estrecho que olía a lejía y ropa limpia. En un momento de terror puro, casi choca de frente con doña Inés, la gobernanta, cuya mirada de halcón parecía capaz de ver a través de las paredes. Isadora se arrojó a un hueco oscuro bajo una escalera, conteniendo la respiración, mientras la mujer pasaba reprimiendo a una joven sirvienta, sus palabras afiladas como cuchillos. En esa oscuridad momentánea, la presencia de la duquesa se intensificó, un frío que ya no era solo una sensación, sino una guía. La empujaba hacia adelante, hacia el corazón del palacio, hacia el gran salón donde el destino estaba a punto de servirse en una copa de plata. Cada paso era un riesgo mortal, pero retroceder ya no era una opción. El veneno estaba cerca, podía sentirlo. Finalmente llegó a las imponentes puertas dobles de ocre que daban al gran salón. Estaban flanqueadas por 2 guardias con librea, sus rostros impasibles y sus alabardas cruzadas, una barrera infranqueable. Sabía que un enfrentamiento directo era imposible. Recordaba haber visto a los sirvientes usar una puerta más pequeña y discreta, oculta tras un pesado tapiz que representaba una escena de caza. Con el sigilo de un animal acosado, se deslizó hasta allí, encontrando la puerta ligeramente entornada para facilitar el paso de los camareros. A través de la estrecha abertura, el mundo que había espiado desde la lejanía se desplegó ante ella en todo su esplendor y crueldad.
Cientos de velas en candelabros de plata iluminaban un mar de sedas, joyas y uniformes militares. La música de una pequeña orquesta flotaba en el aire, mezclada con el murmullo de las conversaciones y las risas forzadas. En el centro de todo, en la mesa presidencial elevada sobre un estrado, estaba el duque. A su lado, don Ricardo, su primo, sonreía, levantando su copa en un gesto de camaradería. La imagen era tan perfecta, tan normal, que por un instante la certeza de Isadora flaqueó. ¿Era posible que se hubiera equivocado? ¿Que todo fuera una alucinación, un producto de su mente atormentada? Pero entonces la visión la golpeó con la fuerza de un rayo. Vio a la duquesa, de pie detrás de su esposo, su rostro espectral contorsionado por la angustia, señalando con un dedo tembloroso el anillo en la mano de don Ricardo. La duda se evaporó, reemplazada por una urgencia helada. El tiempo se había acabado. El momento se congeló. Los músicos bajaron sus instrumentos y un silencio expectante cayó sobre el salón. Un mayordomo, con una reverencia solemne, llenó las copas de plata del duque y de don Ricardo con un vino tinto y espeso que brillaba como sangre a la luz de las velas. El duque se puso en pie, levantando su copa para el brindis final que cerraría las celebraciones de la cosecha. Por la lealtad, comenzó, su voz resonando en el silencio, y por la familia, que es el pilar de estas tierras. Don Ricardo se levantó a su lado, una sonrisa de afecto y devoción grabada en su rostro, levantando su propia copa en un eco perfecto. Isadora, observando desde la rendija, sintió un frío glacial recorrer su espalda. Vio el ligero movimiento del pulgar de don Ricardo sobre el anillo, un gesto casi imperceptible, pero para ella fue como un trueno. Sabía lo que significaba. Era ahora o nunca. El miedo, la vergüenza, los años de humillación, todo se quemó en un instante, consumido por una llamarada de pura adrenalina. Ya no pensaba, solo actuaba. Empujó la puerta de servicio con toda la fuerza de su desesperación. La madera golpeó la pared con un estruendo que hizo que todos se sobresaltaran. Irrumpió en el salón, una aparición cubierta de tierra y harapos en medio del lujo y el orden. Su voz, rota por la angustia, pero increíblemente potente, rasgó el aire. «¡No bebáis! ¡Por el amor de Dios! ¡No bebáis ese vino!». El grito quedó suspendido en el aire, un sacrilegio que detuvo el tiempo y atrajo todas las miradas del salón sobre ella. La reacción fue instantánea y violenta. Un clamor de indignación recorrió el salón. Don Mateo, que se encontraba cerca de la mesa principal, fue el primero en moverse, con el rostro congestionado por la furia. «¡Sacad a esta demente de aquí! ¡Atadla!». Dos guardias avanzaron hacia ella, pero Isadora no se movió. Sus ojos, encendidos con una intensidad febril, estaban fijos en el duque. El rostro del noble se había convertido en una máscara de ira helada. La interrupción era una ofensa, la presencia de esa campesina en su salón, una humillación insoportable. Levantó la mano, no para beber, sino para sellar su destino. «Encerradla en el calabozo», ordenó, con una voz que no admitía réplica. «Mañana será juzgada por esta afrenta, y después la enviaremos a un lugar donde su locura no pueda volver a molestar a nadie». Los guardias la agarraron por los brazos, sus dedos como tenazas de hierro, pero Isadora no luchó. Siguió hablando, las palabras brotando de ella en un torrente imparable, sabiendo que eran sus últimas. «No es locura, es el veneno, lo tiene él», gritó, señalando a don Ricardo con la barbilla. «En el anillo de vuestro abuelo, el que tiene el sello del lobo grabado en la plata. No es una pieza maciza, se abre por el lateral. Dentro esconde un polvo oscuro que huele a almendras amargas, un veneno que no deja rastro. La duquesa me lo mostró». Cada palabra era un martillazo contra el muro de incredulidad, un detalle imposible, una verdad que no podía ser ignorada. El duque se quedó paralizado, la copa de plata tembló en su mano. Todo el ruido del salón, la furia, los murmullos, se desvaneció en un silencio profundo y denso. Las palabras de Isadora sobre el anillo no eran el desvarío de una loca, eran un secreto de familia celosamente guardado, conocido solo por él, su padre antes que él, y supuestamente por el leal de su primo. La existencia del compartimento secreto en la reliquia familiar era una anécdota contada en susurros, una curiosidad de un antepasado que coqueteaba con la alquimia. ¿Cómo podía saberlo aquella mujer? El mundo pareció inclinarse sobre su eje.
La mirada del duque se desvió de la figura desesperada de Isadora al rostro de don Ricardo. Su primo intentaba mantener la compostura, forzando una sonrisa de desdén. «Señor, por favor», dijo, su voz un poco más aguda de lo normal. «Es evidente que ha perdido el juicio. Son cuentos que habrá oído de algún sirviente viejo». Pero su otra mano, casi por instinto, se había cerrado sobre la que llevaba el anillo, un gesto protector que fue una confesión en sí mismo. El duque bajó lentamente la copa, depositándola sobre la mesa con un suave tintineo que resonó en el silencio como el toque de una campana. Sus ojos, ahora 2 fragmentos de hielo, se clavaron en su primo. La duda había sido sembrada, y en el terreno de la desconfianza crecía a una velocidad vertiginosa. Con una voz apenas audible, pero cargada de una autoridad absoluta que heló la sangre de todos los presentes, ordenó: «Guardias, mostradme ese anillo». La orden del duque cayó como una losa sobre el salón. Los guardias que sujetaban a Isadora la soltaron y otros 2, con rostros severos, se acercaron a don Ricardo. El primo del duque retrocedió un paso, su rostro una máscara de pánico. «Esto es un ultraje, soy vuestra sangre», protestó, pero su voz temblaba. Los guardias no dudaron, lo inmovilizaron con una eficacia brutal, forzando su mano a abrirse. El anillo con el sello del lobo brilló bajo la luz de los candelabros. El duque se acercó, su expresión indescifrable. Tomó la mano de su primo y examinó el anillo. Sus propios dedos, con una precisión que desmentía el temblor que sentía en su interior, buscaron el diminuto mecanismo oculto en la filigrana de plata. Lo encontró. Con un leve clic, casi inaudible, la cara del anillo se abrió sobre una bisagra invisible, revelando una pequeña cavidad. De su interior, una pizca de un polvo gris oscuro cayó sobre el mantel de lino blanco, una mancha de muerte en medio de la opulencia. Un jadeo colectivo recorrió el salón. La traición ya no era una acusación de una loca, sino una verdad tangible, expuesta a la vista de todos. El duque levantó la vista del veneno, y su mirada, llena de un dolor y una furia insondables, buscó a Isadora. Ella seguía allí, una figura frágil y sucia en medio de tanto esplendor, temblando, no de frío, sino del torrente de emociones que la había vaciado por completo. Él no dijo nada, simplemente caminó hacia ella, se quitó la pesada capa de terciopelo que llevaba sobre los hombros y con una solemnidad que dejó a todos sin aliento, la cubrió. Fue un gesto que valía más que 1000 palabras, un acto de protección, de reconocimiento y de una profunda y silenciosa disculpa. En ese instante, ante los ojos de todos los que la habían despreciado, la loca de la Solana fue envuelta en el manto del hombre al que acababa de salvar, y el viejo orden social de Solana de Piedra comenzó a resquebrajarse para siempre. A la mañana siguiente, el duque de Alburquerque hizo algo que ningún noble de su linaje había hecho jamás. Convocó a todo el pueblo a la Plaza Mayor, frente a la iglesia. Isadora y su madre, doña Elvira, fueron escoltadas desde el palacio, donde habían pasado la noche en una habitación lujosa que les pareció más un sueño que una realidad. De pie en las escalinatas, con el sol de la mañana iluminando su rostro cansado pero resuelto, el duque habló. Su voz, acostumbrada a dar órdenes, sonó extrañamente humana. No dio detalles de la conspiración, pero admitió públicamente su error. Durante años, dijo, su mirada recorriendo los rostros de sus vasallos, hemos juzgado a una de los nuestros con la arrogancia de la ignorancia. Hemos permitido que el miedo y la superstición envenenen nuestros corazones, mientras un veneno real crecía en mi propia casa. Luego se giró hacia Isadora y ante el asombro de todos inclinó la cabeza. Te pido perdón, Isadora, por mi ceguera, por mi desprecio y por el sufrimiento que mi gente te ha causado. El silencio en la plaza era total. Se podía oír el zumbido de una abeja. Don Mateo, el capataz, intentaba hacerse invisible entre la multitud, su rostro pálido de terror. Las mujeres que se habían burlado de ella en el río ahora miraban al suelo, la vergüenza quemándoles las mejillas. Doña Elvira, agarrada del brazo de su hija, lloraba en silencio, lágrimas que lavaban décadas de humillación y dolor. Aquel acto público no solo restauró el honor de Isadora, redefinió la moral de todo un pueblo. Las consecuencias de esa disculpa pública no se hicieron esperar y fueron tan tangibles como simbólicas. El duque decretó que Isadora y su madre recibirían una de las mejores casas del pueblo, la antigua residencia del administrador, con un pequeño huerto y vistas a la dehesa.
Además, les concedió una pensión vitalicia, una suma generosa que las liberaba para siempre del miedo al hambre y a la miseria. Para doña Elvira, este fue el verdadero milagro. La primera noche en su nuevo hogar, recorrió las habitaciones con las manos, tocando las paredes lisas, la madera maciza de los muebles, la tela suave de las cortinas. Lloró de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de una gratitud tan inmensa que casi dolía. Ya no tendrían que remendar ropa vieja hasta que se deshiciera, ni preocuparse por si el aceite del candil duraría hasta el final de la semana. Para Isadora la seguridad material era un alivio inmenso, pero la verdadera paz provenía de algo más sutil: el silencio. Por primera vez en su vida podía cerrar la puerta de su propia casa y sentir que el mundo exterior, con sus juicios y sus miradas, se quedaba fuera. La protección del duque no era solo un título, era un muro invisible pero infranqueable que le permitía, por fin, respirar. La casa no era un palacio, pero para ellas, que venían del rincón más oscuro del desprecio, era el paraíso en la tierra, un lugar donde podían sanar. El cambio más profundo, sin embargo, se produjo en la forma en que el mundo la miraba. De la noche a la mañana, dejó de ser la loca para convertirse en Doña Isadora. El título, pronunciado al principio con torpeza y un rastro de miedo, pronto se cargó de un respeto genuino. Los mismos vecinos que antes se santiguaban a su paso, ahora inclinaban la cabeza cuando se cruzaban con ella en el mercado. El panadero le reservaba el pan recién horneado, y las madres ya no escondían a sus hijos, sino que los animaban a ofrecerle una flor. Este cambio de actitud no siempre fue fácil de gestionar para Isadora. El desprecio era un dolor conocido, pero la reverencia era un peso nuevo y extraño. La gente empezó a acudir a ella no para preguntarle por los muertos, sino en busca de consejo. Una mujer cuyo marido había enfermado, un granjero preocupado por una sequía, una joven con el corazón roto. Veían en ella no a una vidente, sino a alguien que había tocado el fondo del sufrimiento y había emergido con una sabiduría que no se encuentra en los libros. Isadora nunca se acostumbró del todo a su nuevo estatus. Seguía siendo la misma mujer humilde y de voz suave, pero ahora, cuando hablaba, la gente escuchaba. Su presencia se convirtió en un recordatorio constante para el pueblo de su propia crueldad pasada y de la increíble resiliencia del espíritu humano. Fiel a su naturaleza, Isadora no utilizó su nueva posición para el poder o la venganza. En cambio, la convirtió en un instrumento de compasión. Con los recursos que ahora tenía a su disposición, transformó su casa en un refugio para los más desamparados de Solana de Piedra. Parte de su pensión se destinaba a comprar medicinas para los enfermos, a proporcionar comida a las viudas durante los duros inviernos y a ayudar a las familias que lo habían perdido todo en una mala cosecha. Su don no desapareció, pero cambió de forma. Las visiones atormentadoras del pasado dieron paso a una empatía casi sobrenatural. Podía sentir el dolor de los demás como si fuera propio, pero ahora, en lugar de ser una carga que la aislaba, era una guía que la impulsaba a actuar. No ofrecía profecías ni milagros, sino un plato de sopa caliente, una palabra de consuelo, un oído atento. Su propia experiencia de exclusión la había hecho increíblemente sensible a la soledad de los demás. La mujer que había sido condenada por su diferencia se convirtió en la protectora de todos los que no encajaban, demostrando que la verdadera fuerza no residía en ver fantasmas, sino en ver la humanidad en aquellos a quienes la sociedad había decidido ignorar. Su vida se convirtió en su mayor mensaje. La bondad era la única magia real que podía sanar las heridas del mundo. Con el paso de los años, la historia de Isadora se tejió en el alma de Solana de Piedra, transformándose de un suceso escandaloso en una leyenda fundacional. Los ancianos la contaban a sus nietos junto al fuego, no como un cuento de fantasmas, sino como una lección sobre el peligro del juicio y el valor de la verdad. El palacio del duque siguió en pie, pero su poder ya no se medía solo en tierras y títulos, sino en el recuerdo de un día en que un noble aprendió la humildad de una campesina. Isadora vivió una vida larga y tranquila. Nunca buscó los honores ni se deleitó en su vindicación. Encontró la paz que siempre había anhelado, no en la ausencia de sus visiones, sino en la aceptación de quien era y en el propósito que había encontrado en ayudar a los demás. Su legado no fueron grandes monumentos ni hazañas épicas, sino el cambio sutil pero permanente en el corazón de su gente. Y así,
En el silencio de la dehesa extremeña, todos comprendieron que hay voces que el alma escucha y la razón no entiende, y que la verdadera ceguera no es la del que ve fantasmas, sino la del que se niega a ver el corazón de las personas. Su lucha demostró que a veces una sola voz, por muy despreciada que sea, puede ser suficiente para devolver la luz a un mundo sumido en la oscuridad. La historia de Isadora, sin embargo, no termina con su vindicación personal ni con el castigo de los culpables. Su verdadera trascendencia reside en las ondas expansivas que su acto de valentía generó en la conciencia colectiva de Solana de Piedra. La disculpa pública del duque no fue simplemente un gesto de reparación, fue una demolición controlada de los cimientos sobre los que asentaba su sociedad. La jerarquía inamovible, el poder del que dirán y la superstición como arma de control social quedaron expuestas como lo que eran, frágiles construcciones humanas, vulnerables a la fuerza de una sola verdad innegable. En los años que siguieron, el pueblo experimentó una lenta pero profunda metamorfosis. Los vecinos, avergonzados de su propia ceguera, comenzaron a tratarse con una cautela que antes no existía, una que nacía del reconocimiento de que cualquiera podía ser víctima de un juicio injusto. El miedo a lo diferente no desapareció por completo, pero fue atenuado por el recuerdo palpable de su error. Las disputas menores que antes se resolvían con insultos y ostracismo, ahora se abordaban con un intento de diálogo, como si la sombra de Isadora les recordara constantemente el abismo que separa la apariencia de la realidad. Su legado no se inscribió en piedra ni se erigió en estatuas, se tejió en el silencio respetuoso que ahora acompañaba a los solitarios, en la mano tendida al forastero y en la duda sembrada en el corazón de quienes estaban demasiado seguros de su propia rectitud. Solana de Piedra aprendió, a un coste muy alto, que una comunidad no se mide por su uniformidad, sino por cómo protege a sus miembros más vulnerables. Para Isadora, la transición de paria a heroína fue un camino tan arduo como el de la propia supervivencia. La seguridad material y el respeto público le proporcionaron un refugio físico, pero las cicatrices del alma tardaron mucho más en sanar. Durante meses, el sonido de una risa repentina en la calle todavía la hacía encogerse, y la amabilidad de un desconocido despertaba en ella una desconfianza instintiva, el eco de una vida entera esperando el siguiente golpe. Su mayor lucha no fue contra los fantasmas del pasado, sino contra los fantasmas de su propia memoria. Sin embargo, en lugar de permitir que el resentimiento la consumiera, Isadora canalizó su dolor hacia un propósito superior. Comprendió que su sufrimiento le había otorgado un don mucho más poderoso que el de ver espíritus, la capacidad de reconocer el dolor en los demás. Cuando la gente acudía a su puerta, no buscaban profecías, sino consuelo. Ella les ofrecía lo que a ella le habían negado, una escucha sin juicio, una validación de su pena. No necesitaba ver a sus muertos para entender la angustia de una viuda o el miedo de un padre por su hijo enfermo. Su casa se convirtió en el corazón emocional del pueblo, un lugar donde las armaduras sociales podían dejarse en la puerta y donde la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un punto de partida para la sanación. Aprendió a vivir con sus visiones no como una maldición, sino como un barómetro de las emociones humanas, una sensibilidad que una vez aceptada se convirtió en su mayor fortaleza y en su más preciado regalo para los demás. La Odisea de Isadora se convierte entonces en una poderosa parábola sobre la naturaleza de la verdadera visión. Su historia nos obliga a preguntarnos, ¿quiénes son los verdaderamente ciegos? ¿Aquella que ve lo que otros no pueden? ¿O la sociedad que se niega a ver a la persona que tiene delante? Solana de Piedra miraba a Isadora y solo veía la etiqueta que le habían impuesto, la loca. El duque miraba a su primo y solo veía el reflejo de la lealtad que esperaba de él. Ambos estaban ciegos, atrapados en la prisión de sus propias expectativas y prejuicios. Isadora, por el contrario, fue la única que vio la verdad, no porque los espíritus se la susurraran al oído, sino porque su posición en los márgenes de la sociedad la había liberado de las ilusiones que cegaban a los demás. No tenía un estatus que proteger, ni una reputación que mantener. Solo tenía su conciencia y una conexión cruda con la realidad emocional que subyacía bajo la superficie de la vida cotidiana. Su triunfo no fue una validación del mundo paranormal, sino una afirmación rotunda de que la integridad,
la empatía y el coraje para defender la verdad son las fuerzas más transformadoras del universo. Nos enseña que las voces más importantes a menudo provienen de los lugares más inesperados y que ignorarlas no es un acto de prudencia, sino una forma de complicidad con la oscuridad. La verdadera locura, nos dice su legado, es construir un mundo donde la verdad de una persona es silenciada simplemente porque su historia es inconveniente. Con el tiempo, la figura histórica de Isadora se fundió con el mito, convirtiéndose en el alma guardiana de Solana de Piedra. Las generaciones futuras ya no hablaban de ella como una vidente, sino como la justa o la despierta. Su historia se convirtió en un rito de paso, un relato contado a los jóvenes, no para asustarlos con fantasmas, sino para inculcarles el valor de la duda y la importancia de la compasión. La casa donde vivió se mantuvo intacta por decreto ducal, no como un museo, sino como un recordatorio silencioso y humilde de que la dignidad de un pueblo reside en su capacidad para corregir sus propios errores. Los niños jugaban en su huerto, y a veces los amantes se sentaban en su porche, buscando la bendición de un espíritu que representaba el amor que triunfa sobre el odio. La expresión «tener los ojos de Isadora» se arraigó en el habla local, una frase utilizada para describir a alguien que percibía una verdad oculta, que veía el carácter de una persona más allá de sus palabras. Su vida demostró que el legado más perdurable no se construye con poder o riqueza, sino con actos de bondad que alteran sutilmente el tejido moral de una comunidad. Isadora no cambió el mundo, pero transformó su pequeño rincón de él, demostrando que un solo ser humano, armado únicamente con su convicción, puede obligar a toda una sociedad a abrir los ojos y finalmente a ver. La historia de Isadora resuena a través del tiempo porque nos hace una pregunta fundamental. ¿Cuántas verdades se silencian cada día, no porque sean falsas, sino porque la voz que las pronuncia no se considera digna de ser escuchada? Su lucha nos recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, movido por algo más grande que la propia seguridad. Es la prueba de que el mundo no lo cambian los ejércitos ni los reyes, sino aquellos individuos que se atreven a defender a los sin voz, incluso cuando la suya propia tiembla. Si crees que cada persona merece ser escuchada y que la compasión es la forma más elevada de valentía, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de aquellos que se negaron a ser silenciados. Gracias por escuchar.